Hola amigos, si dentro de su lista de regalos de Navidad o de Reyes están considerando un iPhone para ustedes, un amigo o un familiar, hoy les voy a hablar del que podría ser una opción para muchos en este año. Estamos hablando del iPhone SE 2020. Este iPhone en lo personal lo recomiendo para quienes vienen de generaciones anteriores, como puede ser desde un iPhone 5, un iPhone 5S, 6, 7, el Special Edition anterior o incluso el iPhone 8, ¿no? O para quienes vienen del ecosistema Android y quieren tener una primera experiencia con un iPhone, o también si es un regalo, no sé, para tu hijo o para tus papás, o para alguien que no ha tenido una experiencia con algún otro smartphone, también es una buena oportunidad para que puedan conocer el ecosistema de Apple a través de esta versión de iPhone. Y todo esto lo comento porque por el mismo precio que actualmente tiene en México, que son 10,999 pesos, hay una gran variedad de equipos Android que puedes adquirir, ¿no? Por ejemplo, el OnePlus Nord, que ya había reseñado anteriormente en otro de mis videos, pero quiero enfocarme totalmente a quien está tratando de tomar una decisión para comprar un iPhone, ¿no? Si esta es una de tus opciones, bueno, quiero tratar de contarte mi experiencia o mis puntos de vista con respecto a este teléfono para que puedas tomar una mejor decisión. Bueno, entonces comencemos viendo lo que hay dentro de la caja. Qué bonito. Bueno, empezamos con los manuales de usuario, que nunca pueden faltar, en varios idiomas, los stickers de Apple, el dispositivo en un precioso negro, con un acabado en negro también en la parte trasera y en la parte frontal, bordes totalmente negros, y bueno, la parte de atrás pues también está en cristal, pero en un momento más lo empezamos a ver. Unos audífonos. Estos audífonos vienen con conector Lightning, ya no traen, desde hace varias generaciones ya no cuentan con un conector jack 3.5. Traen un cable USB-A a Lightning también, estándar, y el bendito cargador. Este cargador que últimamente ha causado demasiada polémica y que también he de decirte que esta versión que yo conseguí en tiendas, todavía la conseguí en una tienda en línea, todavía trae el cargador. Sé que las versiones más recientes de iPhone SE que fueron fabricadas ya no cuentan con el cargador, y eso lo vas a notar simplemente por el tamaño de la caja. Esta caja todavía tiene este grosor, las nuevas ya tienen un grosor más chico, ¿no? Y pues sí, en la parte de atrás puedes ver aquí todo lo que incluye el iPhone. Los audífonos, el cable de carga y bueno, y el adaptador de corriente, que este es el que te comento que solamente podrás encontrar en los dispositivos que hayan sido fabricados antes del lanzamiento de los iPhone 12, que fue donde formalmente dijeron que ya no iban a traer el cargador, ¿no? Y esto aplicó tanto para los iPhone SE, los iPhone 11 fabricados también después de esa fecha, y bueno, pues todos los iPhone 12. Bueno, pues lo primero que te quiero mostrar es cómo es estéticamente este dispositivo. Primero le quitamos este plastiquito. Listo. Es exactamente igual a la versión de iPhone 8. De hecho, aquí lo tengo al lado y te lo quiero mostrar. Es exactamente igual en tamaño, forma, botones, diseño. Solamente que bueno, este modelo que tengo en este momento es totalmente negro. La pantalla es de 4.7 pulgadas LCD negra. La parte de atrás también es negra, con su logo en un característico plateado. Los marcos de aluminio también son totalmente negros. Los botones también son negros. Y bueno, con este fantástico slider que de verdad no saben lo útil y práctico que es cuando quieres silenciar el teléfono y que no esté molestando ya sea las notificaciones, las llamadas, etcétera, ¿no? Es bastante práctico. La verdad es que no sé por qué más dispositivos, a excepción de los OnePlus, no lo tienen incorporado, pero realmente es muy práctico. Y si te fijas, como te decía hace un momento, es exactamente igual. La única variación que tiene con respecto a este iPhone 8 es que en esta versión SE desaparece totalmente el nombre de iPhone, ya no se muestra en la parte de abajo
El logo pasa de estar en la parte superior al centro, está totalmente centrado el logo y más nada, ¿no? Realmente lo demás es exactamente igual. El módulo de la cámara es del mismo tamaño, trae el micrófono, el flash Dual LED y ya, ¿no? Tiene el mismo sensor de reconocimiento de huellas y listo, ¿no? Entonces, pues vamos a proceder a encenderlo para que puedas ver cómo funciona. Y bueno, seguramente en este momento te estás preguntando si son exactamente iguales los dos equipos, ¿cuál es la diferencia real o por qué valdría la pena que yo escogiera un iPhone SE en lugar de un iPhone 8 si aún lo puedes conseguir, o sobre algún otro equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar en este video. Entonces, primero lo que quiero mostrarte es cómo una de las ventajas del iPhone es que si tienes un dispositivo anterior igual Apple, ya sea un iPad o un iPhone, algo muy padre es que si detecta que hay un equipo a su lado previamente configurado, te va a dar la opción de que tú lo puedas configurar con estos parámetros que ya tiene el equipo anterior. Simplemente te va a preguntar si quieres configurar este equipo nuevo. Si le dices que sí, le damos continuar y lo que va a hacer es que en este momento aparece una especie como de QR 3D que te permite que lo puedas escanear y estos dos dispositivos se puedan empezar a enlazar. Lo único que tienes que poner pues es tu clave del otro dispositivo. Y en este momento comienza la configuración, ¿no? Se va a pasar absolutamente todo, tus datos, tus aplicaciones, tus mensajes, las fotos, que bueno, las fotografías, aunque están en iCloud y aunque hubieras escogido una configuración nueva, estas se hubieran descargado en automático a tu dispositivo, ¿no? Simplemente por estar en la nube de Apple. Pero de ahí en fuera, como te digo, prácticamente todo se va a configurar, tus cuentas de correo, tus notas, etcétera, ¿no? Lo único que tendrías que hacer adicional es que tendrías que volver a poner los passwords de tus cuentas de correo, por ejemplo, ¿no? Si tienes una cuenta de Hotmail, Gmail, alguna de tu trabajo, etcétera, solamente aunque los parámetros de configuración del correo, etcétera, se van a copiar, bueno, sí sería importante que vuelvas a poner tus passwords, pero de ahí en fuera lo único que tenemos que esperar es un tiempo. Obviamente eso va a depender mucho del tamaño de las aplicaciones y demás. Bueno, algo extra que ya no vemos en los iPhones de última generación es esto, ¿no? El Touch ID, que nos permite que podamos registrar nuestras huellas de 1 hasta 5 dedos distintos para darle un segundo nivel de autenticación, ¿no? Para que no solamente con un PIN podamos tener la configuración de acceso al dispositivo. Entonces voy a configurar mi huella. Te pide que lo hagas en distintas posiciones, primero en horizontal, después en vertical, para que tenga el mejor reconocimiento posible. Y listo. Esto es lo que te decía. Prácticamente en este punto nos da dos opciones: si queremos transferir toda la información directamente desde el otro iPhone, o si queremos hacer una descarga de iCloud de nuestros datos. Esta opción bueno, me la da a mí porque ya previamente tengo el iPhone, como lo podrás ver. Entonces yo le voy a decir que lo transfiramos desde otro iPhone. Nos da los términos y condiciones y listo, ¿no? Te da las otras opciones de configuración. Le voy a decir que continuamos. Le voy a decir que no quiero que almacene las grabaciones de audio de Siri, esto por un tema de privacidad. Que no comparte en este momento mi información con los desarrolladores. Y bueno, también me está diciendo que aquí hay una última versión del sistema operativo, la iOS 14.3. Y bueno, pues me pide que la descargue y se instale. Bueno, listo, ya terminó de actualizar el sistema operativo. Algo que es sin duda uno de los valores añadidos más importantes de los dispositivos de Apple, de los iPhones, de las iPads, de sus Macs, es que normalmente te garantiza al menos 5 años de actualizaciones seguidas del sistema operativo. Y en este caso pues no es la excepción. Este iPhone SE que salió este año, al menos hasta lo que sería el 2024, posiblemente hasta el 2025, si sigues teniendo el equipo, te va a seguir actualizando el sistema operativo sin mayor tema, ¿no? Y no es una actualización que hace una vez al año, son varias updates que saca en el año.
tapando algún agujero de seguridad que haya encontrado o con alguna mejora menor o mayor que pueda incorporar. Entonces esto es algo que debes de tener en cuenta si también estás considerando tener un iPhone, ¿no? Por eso lo primero que hizo cuando activé el equipo es que primero revisó si había alguna actualización. Esto porque es importante, sobre todo en términos de seguridad, que bueno, puedas tener las últimas versiones y no sea vulnerable tan fácilmente el equipo. Y bueno, lo que concluye la transferencia de datos. Y antes de entrar a lo que le da un valor diferencial a este dispositivo, voy a repasar un poco las características que son prácticamente recicladas del iPhone 8. Como ya lo mencioné antes, el tamaño, el peso, que sigue siendo de 138 gramos, el tamaño de la pantalla de 4.7 pulgadas, el mismo tamaño de la batería, cuenta con carga inalámbrica compatible con el estándar Qi, carga rápida con un cargador de al menos 20 watts, donde Apple promete cargar el 50% de la batería en 30 minutos, tarjeta nano SIM, reproducción de audio en estéreo, Touch ID, Wi-Fi y Bluetooth 5.0. Y pues listo, ya concluyó la transferencia de datos. Aquí nos lo muestra, ya dice restauración finalizada. Le damos continuar. Y bueno, me vuelve a preguntar lo de compartir mis datos, le vamos a decir que no. El tamaño de la pantalla la voy a dejar en estándar. Y bueno, listo. Como ya terminó de hacer la transferencia de mis datos del otro iPhone, prácticamente yo tengo las mismas aplicaciones que ya había instalado en el otro teléfono. Tengo los mensajes de texto que me han llegado al otro teléfono, la configuración de los correos, los mensajes, etcétera, lo que ya te había dicho. Para WhatsApp, particularmente, se hace un respaldo en iCloud. Tú puedes definir la configuración del tiempo con que se tenga que hacer este respaldo, pero si la tienes de un día, digamos, pues prácticamente cuando inicies sesión ahora en este WhatsApp, todo ese respaldo de información se va a descargar al equipo y no tienes que hacer prácticamente nada, ¿no? Esto es mucho lo que cuida Apple como su experiencia de usuario. De hecho, aquí te quiero mostrar como prácticamente todas las aplicaciones que tengo ya está en el orden en que las tenía, el wallpaper, todo se pasó en automático al otro dispositivo. Ahora, algo importante que no mostré en el video, pero lo primero que me pide antes de poder continuar es que yo configure mi password de mi cuenta de iCloud, ¿no? Entonces, esto si también lo vas a hacer es importante que sea lo primero que hagas, porque sin ello no te va a permitir que puedas seguir avanzando para hacer otras cosas, como por ejemplo el que descargues las aplicaciones. Aunque aquí ya me aparecen las aplicaciones, aún no están disponibles, están para que puedan ser descargadas en segundo plano. Entonces, como ya hice yo la actualización, el password ya lo va a empezar a hacer, pero bueno, si tú quieres alguna aplicación que se instale antes, bueno, solamente las puedes empezar a tocar y estas se van a empezar a descargar solas, ¿no? Y bueno, toda esta configuración es exclusivamente cuando vienes de algún otro iPhone, ¿no? Ya sea de generaciones anteriores, superiores, pero siempre y cuando sea un iPhone. Ahora, para el caso de que sea totalmente nuevo, que no tengas un iPhone previamente y que sea tu primer dispositivo, no te va a dar estas mismas opciones. Simplemente te va a preguntar si quieres configurar un nuevo dispositivo y te irá pidiendo datos, ¿no? Para que generes una cuenta de iCloud, para que le des permisos al dispositivo, etcétera. Pero prácticamente es una guía que te irá dando paso a paso y no tendrás que pasar por esto, ¿no? La actualización del sistema operativo sí, esa es indispensable. Pero bueno, una vez que ya estés en la pantalla principal, pues verás algo similar a esto con las aplicaciones básicas. Lo más importante que tiene esta nueva generación de iPhone es el procesador, heredando el A13 Bionic y el Neural Engine de tercera generación, el mismo que incluyen todos los iPhone 11, y es así como traen la potencia de esta generación en un cuerpo de un iPhone 8. Con esto básicamente se encargará todo el procesamiento de datos por medio de inteligencia artificial, buscando adaptarse mejor a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, la fotografía. Al solo contar con una cámara principal, con un lente gran angular como lo llama Apple y una frontal, generalmente va a tomar muy buenas fotografías con luz del día e incluso podrá sacar fotografías en modo retrato a pesar de no tener una segunda cámara para generar el efecto de profundidad. Pero esto se solventa mediante software apoyándose de la potencia de este procesador. También incluye grabación de audio en estéreo, estabilización de video en modo cine, videos rápidos tipo Quick Take,
NFC con carga de reserva que básicamente te permite seguir realizando pagos con Apple Pay aun cuando tu iPhone se haya quedado sin batería. Y esto es interesante de cara a que el próximo año tentativamente estaría llegando a México esta tan esperada funcionalidad contactless a nuestros iPhones. Otras mejoras incluidas en el aspecto de conectividad son el soporte para 2 SIMs. Una es física, la ya común nano SIM, y la otra es una virtual, la eSIM, que se puede activar en México con Telcel o con AT&T. De igual forma, también se actualizó el hardware para incluir soporte para Wi-Fi 6, que aunque no es tan popular aún en México, ya que es necesario tener un modem o un switch que incluye esta tecnología, te puedo decir que sí hace una diferencia en los tiempos de descarga y la estabilidad de la conexión. Es más, quizá después haga un video para hablar sobre el Wi-Fi 6. En general, este iPhone 11 me parece una buena opción si vienes de generaciones de años pasados, o como lo mencioné al principio, si va a ser ese primer smartphone para ti o un familiar. Y si estás cómodo con el ecosistema de Apple, podrías considerarlo si tomamos en cuenta su precio inicial, que incluso en estas fechas lo podrías conseguir más barato aún, ya que hay varias tiendas que lo han tenido con descuentos en línea o acompañados de una promoción. Aunque si el costo del dispositivo pasa a un segundo término y en tu elección estás considerando también un iPhone 11, ve por el iPhone 11, por 3 razones: el tamaño de pantalla, que es de 6.1 pulgadas, por su batería y por un mejor conjunto de cámaras. Pero esa podría ser una comparativa para otro video. Por ahora nos vemos, que pases felices fiestas, bye.